Un momento, que está un poco... Muchachos, ahí me escuchan todos, ¿verdad? Sí se escucha. Sí, se escucha. Bueno, entonces bienvenidos nuevamente a la capacitación. Hoy vamos a hablar sobre el riesgo cardiovascular, todo lo que tiene que ver con la prevención y promoción en enfermedades de origen vascular, enlazado al plan de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Estamos uniendo esos temas para llevar a ustedes estos planes de promoción y prevención. Bienvenidos una vez más. Por favor, cerramos los micrófonos. Por favor, cerramos los micrófonos para que de esta manera no vaya a haber interrupciones. Si tienen alguna pregunta con respecto al tema, con mucho gusto será respondida. Me presento para las personas que de pronto no han estado en otras capacitaciones. Mi nombre es Lina Mendoza, soy instructor 1 de Bomberos y Servicios de Emergencia, bombero voluntario y profesional de seguridad y salud en el trabajo. Me dedico a todo este tema de capacitaciones con respecto a lo que es promoción y prevención. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de nuestra capacitación del día de hoy? Vamos a saber cómo vamos a prevenir un infarto, cuáles son esos hábitos saludables, conocer sobre el riesgo cardiovascular y al final vamos a tener una evaluación final. Es una evaluación un poco lúdica donde vamos a tener una ruleta, donde van a haber 10 preguntas y donde las vamos a hacer al azar, para de esta manera saber si los conocimientos en la capacitación fueron adquiridos y si fue clara la información. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Entonces vamos a preguntemos acá, ¿qué conocen del riesgo cardiovascular? Le vamos a preguntar por acá a Gloria Cuellar, por ejemplo. Gloria, para usted, ¿qué es o qué conoce del riesgo cardiovascular? Pues hacer como referencia a la parte de hipertensión, ¿no? De problemas como del corazón, ¿sí? De problemas también como de los vasos sanguíneos, ¿no? Que de pronto no puedan tener buen paso en la circulación de la sangre. Muy bien, muchas gracias. Preguntémosle por acá a don John Katama. ¿Qué significa para usted o qué conoce del riesgo cardiovascular? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues lo que yo entiendo sobre los riesgos cardiovasculares es como que se tapan las arterias, como que te dificultan las vías respiratorias, puedes sufrir un paro cardiorrespiratorio, no sé. Ok, gracias. Muy amable por la respuesta. Y vamos a seguir con la siguiente. ¿Qué es un mal hábito alimenticio? ¿Qué consideran ustedes un mal hábito alimenticio? Preguntémosle por acá a Nicolás Cárdenas. ¿Qué significa para usted un mal hábito alimenticio? Hola, buenas tardes. Mal hábito alimenticio es cuando consumes muchas grasas, consumes muchos azúcares, no tienes una dieta balanceada. Muy bien. Y por último, preguntémosle por acá a Jenny Abril. ¿Qué significa para usted un mal hábito alimenticio? Jennifer nos está escribiendo por el chat. Ah, ok, nos dice que no tiene micrófono. Aquí le vamos a preguntarle entonces a Tatiana Ortiz. ¿Qué significa para usted un mal hábito alimenticio? Silvana Gómez, ¿qué significa un mal hábito alimenticio? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un mal hábito alimenticio es cuando pues estás consumiendo mal alguna proporción de ciertos alimentos, ya sean grasas o mayor carbohidratos, que luego se van a convertir también en azúcares. Puede ser también las horas a las que comes, la cantidad de comidas al día, si son 5 o 3.
Creo que eso hace referencia. Ok, muchas gracias por la aclaración. Más adelante entonces vamos a seguir hablando de estos dos temas que son muy importantes y los vamos a ir aclarando. Muchas gracias por la participación. Bueno, ¿qué tenemos hoy en día en nuestra vida actual? ¿Qué pasa? Tenemos menos tiempo en la planificación de la alimentación, entonces a veces comemos a deshoras, comemos menos cantidad o más de la cantidad que deberíamos de comer, comemos a deshoras, es decir, deberíamos desayunar tipo 7 de la mañana, una merienda a las 10 de la mañana, almuerzo 12:30, otra merienda a las 3 de la tarde y por consiguiente la comida debía ser a las 6 de la tarde para evitar consumir alimentos después de las 7 de la noche. Entonces, ahorita con todo este tema que ha pasado de la pandemia y todo lo que está a nuestro alrededor, pues esos tiempos, este tema de planificación se ha venido interrumpiendo porque a veces estamos desde la casa y adicionalmente pues estamos trabajando, cumpliendo con nuestro trabajo, pero adicionalmente tenemos nuestros hijos, tenemos la familia y hay muchas distracciones que causan mucho estrés. Entonces, el tiempo de planificación de las comidas pues se ha venido un poco por estar en la casa se ha venido un poco obstruyendo los tiempos que veníamos manejando anteriormente. Aligeramos las comidas, entonces por consiguiente ya no tenemos una comida natural, por decirlo así, sino que ya viene todo muy procesado. Y las organizaciones, las empresas se encargan de todo eso, de que nosotros consumamos productos ya muy procesados. Entonces ya encontramos productos que simplemente usted los saca del empaque y los calienta y listo, y queda listo para servirlo en la mesa. Pero ¿qué pasa con estos productos? Ya son muy procesados, ya vienen con muchos condimentos, con muchos productos aditivos para que de esta manera pues el producto se conserve y por consiguiente no se vaya a dañar. Y pues, ¿qué estamos haciendo allí? Pues estamos consumiendo ya unos productos que ya su nivel proteico o de como tal nutricional pues ha bajado bastante, ya no tiene los mismos que como si fuera natural y nosotros nos encargamos como tal de consumir estos alimentos hoy en día. Menos tiempo en la compra de los alimentos, horarios de comida desorganizados, como les comentaba, el hecho de estar en teletrabajo, demasiado estrés, ansiedad y depresión. Entonces, todo este tema de la pandemia, estar encerrados sin saber qué va a pasar a futuro, si realmente esto va a pasar rápido, pues nos causa estrés, ansiedad y depresión. Por consiguiente, nos puede llevar a comer mucho más y a comer cada rato. Y por consiguiente vamos a tener consecuencias de deterioro en el estado de la salud y por consiguiente nutricional. Entonces vamos a tener menos bajas defensas porque el estado nutricional que vamos a tener pues no va a ser el óptimo y por consiguiente ya generalizamos el tema de la salud. ¿Qué otros malos hábitos alimenticios conocen aparte de estos 4 que yo les muestro acá? Entonces el primero tenemos de fumar, beber, comer comida chatarra, y acá pues no descansar lo suficiente. Vemos al trabajador durmiendo sobre el puesto de trabajo y por consiguiente pues va a ser un mal hábito alimenticio, perdón, un mal hábito que se está presentando hoy en día, de que estamos acostándonos a muy altas horas de la noche y estamos levantándonos temprano. Entonces no estamos descansando las 8 horas normales que nos aconsejan en el tema de salud y por consiguiente nos vamos a levantar cansados, ojerosos y nuestro rendimiento no va a ser igual. ¿Qué otros hábitos conocen aparte de este? Preguntémosle por acá a Olga Lucía. ¿Qué otros malos hábitos conocen aparte de estos? Derly Acevedo, ¿qué otros malos hábitos conocen aparte de estos que vemos en la pantalla? Preguntémosle entonces por acá a Orlando. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Uno de los malos hábitos que puede uno tener también puede ser la falta de ejercicio. Muchas veces no nos programamos para tener una actividad de ejercicio que conlleva pues a una buena salud. Gracias. Muy amable.
Sí, efectivamente, eso se ve mucho y ahorita pues con todo este tema de la pandemia, pues el tema de gimnasios, el poder salir a un parque, a trotar, así sea a caminar 30 minutos diarios, pues se ha visto pues afectado. Entonces, por consiguiente, también nos ve afectado el tema del sedentarismo. Entonces acá vamos a ver qué es una enfermedad cardiovascular. Entonces vamos a preguntarle por acá pedirle el favor a Jennifer que nos lea el concepto de qué es una enfermedad cardiovascular. Jennifer informa que no tiene micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ¿es tan amable me puede ayudar a leer este concepto, por favor, de qué es una enfermedad cardiovascular? Es un término amplio para problemas con el corazón y los vasos sanguíneos. Estos problemas a menudo se deben a la aterosclerosis. Esta afección ocurre cuando la grasa y el colesterol se acumulan en las paredes del vaso sanguíneo, arteria. Esta acumulación se llama placa. Con el tiempo, la placa puede estrechar los vasos sanguíneos y causar problemas en todo el cuerpo. Si una arteria resulta obstruida, esto puede llevar a que se presente un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Gracias, muy amable. Entonces, este nuestro concepto es una enfermedad que básicamente no presenta síntomas. Es una enfermedad que cuando ya definitivamente aparece es porque ya está un poco avanzado y definitivamente ya hay una gravedad como tal de un avance ya de la enfermedad. Entonces, ¿qué queremos nosotros con todo este tema de charlas, capacitaciones? Es que tomemos conciencia desde ya. A veces nosotros en este momento podemos tener unos hábitos alimenticios poco saludables, pero como no sentimos nada, pues en el momento no vamos a hacer nada porque nos sentimos jóvenes y bellos, pero realmente a futuro es cuando empezamos a ver este tipo de situaciones que ya vamos a mirar. ¿Qué más, aparte de tener aterosclerosis en nuestras arterias, qué otras enfermedades también me pueden ocasionar? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Cuál es un factor de riesgo? Es una condición o característica de un individuo o población que está presente en forma temprana de la vida y se asocia con un riesgo aumentado de desarrollar una enfermedad futura. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Puede ser el comportamiento o un hábito. Entonces encontramos como fumar, el sedentarismo, un rasgo hereditario, por ejemplo, una historia familiar, si tenemos, por ejemplo, nuestro papá, nuestra madre, que ya tuvieron algún tema de condición cardiovascular, puede llegar a que nosotros también heredemos esas situaciones. Entonces, una variable para la clínica a nivel sérico elevado del colesterol puede llevar también a ese factor de riesgo. Entonces, recomendable que nosotros nos practiquemos mínimo cada 6 meses exámenes donde nos miremos el colesterol, cómo está nuestro azúcar, nuestros niveles de plaquetas, cómo está el colesterol, todo ese tema del colesterol y la glucosa, todo para mirar esos exámenes para clínicos, para mirar cómo está nuestro cuerpo. Y es recomendable que sea mínimo cada 6 meses. Bueno, ¿cuáles son esos malos hábitos alimenticios? Entonces aquí encontramos comer comida chatarra, entonces gaseosas, hamburguesas, pizzas, que son altas cantidades de grasa y aparte con las salsas y todo lo que viene mezclado. Consumo de cigarrillo, la inactividad física es una de las causas de esta enfermedad. Presión arterial alta o hipertensión sin llevar un tratamiento adecuado. Entonces también es importante que después de los 30 nos empecemos a realizar esos chequeos. O de hecho, hay personas que muy jóvenes que ya están presentando problemas de presión arterial alta. Entonces es muy importante que nos hagamos estos chequeos constantemente. Colesterol elevado, la diabetes, el estrés es una situación que muchos vivimos a diario. Muchos llevamos esta situación de estrés debido a lo que está pasando ahorita, entorno laboral, entorno familiar. ¿Y qué pasa cuando nosotros no sabemos manejar esos niveles de estrés? Resulta que nosotros en nuestro cuerpo producimos una hormona que se llama cortisol. Es un estimulante que nos ayuda para que cuando estemos en peligro, nuestros músculos, nuestro cerebro reaccionen más rápido.
Pero ¿qué pasa cuando estos niveles de cortisol son más elevados? Entonces empiezan a haber acumulación y por consiguiente empezamos a dañar otros órganos que ya ahorita los vamos a mirar. Entonces, muy importante también ponerle un poco de cuidado también al estrés, porque a veces lo vemos como que, ay, sí, estoy estresado porque sí, y a veces no sé ni por qué estoy estresado, o a veces tengo mucha carga en mi casa o en mi trabajo, o muchas cosas a la vez, y por consiguiente, pues produzco este tipo de situaciones. Entonces es importante ponerle atención al tema del estrés. El sobrepeso también es importante tenerlo en cuenta. Ahorita más adelante vamos a mirar el índice de masa muscular y vamos a hacer el ejercicio para que miremos en qué posición estamos, si estamos bajo, estamos en el promedio, si ya estamos teniendo una obesidad grado 1 o una obesidad grado 2, para de esta manera determinar, porque son ya situaciones que nos hacen como el llamado, hey, ya estamos en una situación un poco sobrepeso, bajémosle al consumo de comidas de harinas, de grasas, de azúcares, y pongámonos a hacer un poco más de actividad física, porque esto depende de nuestra salud a futuro. La edad también es una desencadenante en estas enfermedades, la herencia también, y el género. Normalmente se da más el problema cardiovascular, se da un poco más en el género masculino que en el género femenino, ya que nosotras en las damas tenemos algunas hormonas que nos protegen para el tema de, pues, de acumulación de grasa en nuestras arterias, el famoso colesterol. Entonces se da mucho más en el género masculino. Acá les quiero explicar un poco los generadores de cortisol, que son del estrés. El estrés, el cortisol se produce en las glándulas suprarrenales que están en nuestros riñones. Allí es donde se produce el estrés. ¿Cuáles son esos generadores? Entonces, niveles de glucosa muy bajos, el estrés emocional, exceso de actividad física, falta de sueño, frío excesivo, y por consiguiente el cortisol alto puede producir resistencia a la insulina, grasa abdominal. Entonces a veces vemos que nos estamos poniendo un poquito como gorditos de la cintura, quiere decir que estamos manejando grandes cantidades de estrés y por consiguiente allí se está acumulando la grasa. Retención de líquidos, alergias y enfermedades inmunológicas, osteoporosis, van a bajar las defensas y la masa muscular. Adicionalmente, el cortisol alto va a afectar algunos órganos como por ejemplo, en el tema de arterias o el tema de la sangre, va a haber niveles altos de azúcar, van a haber niveles de presión altos también, van a haber una supresión del sistema inmunológico, entonces vamos a estar como un poco más con gripa, entonces ya nos dura la gripa, cada mes nos da una gripa 12 veces al año, porque los niveles de cortisol alto bajan los niveles el nivel inmunológico. Adicionalmente afecta el sistema digestivo, entonces vemos que a veces estamos con mucho cólico, con mucho retorcijón o con el estómago un poco inflamado porque ya empieza a afectar el tema de colon. La memoria, entonces vamos un poco, nos estamos volviendo un poco más deficientes en la atención. El corazón también lo afecta, entonces estamos hablando ahorita ya hablábamos un poco más del infarto y también bajan los niveles de sensibilidad al dolor. Entonces, estas son algunas de las consecuencias que tiene el cortisol alto y se deriva del estrés. Factores de riesgo independientes mayores. Entonces, acá tenemos el tabaquismo. Ojo acá de las personas que en este grupo, en esta capacitación fuman. Yo sé que a veces lo fuman porque de pronto están un poco nerviosos, ansiosos y esto baja los niveles, pero estamos produciéndole un daño a nuestro cuerpo a futuro. En este momento no sentimos absolutamente nada, pero a futuro nos puede crear una serie de enfermedades. La hipertensión arterial alta, el colesterol total elevado, colesterol LDL sérico elevado, colesterol de HDL sérico bajo. Recuerden que hay colesterol bueno y colesterol malo, que ahorita lo vamos a mirar en un video. La diabetes mellitus y la edad avanzada. Estos son los factores de riesgo independientes mayores. Y ahora vamos a ver los factores de riesgo predisponentes. Entonces tenemos la obesidad, un índice de masa muscular mayor a 30 kilogramos, una obesidad abdominal, como les comentaba, entonces si estamos un poquito gorditos de abdomen, entonces ya es un riesgo de riesgo cardiovascular, inactividad física, entonces si en este momento ya llevamos 5 meses que estamos pues guardados en casa, pero en el momento que podamos lo importante es retomar esas actividades físicas. Historia familiar de la enfermedad coronaria prematura,
características étnicas y factores psicosociales. Estos son los factores de riesgo predisponentes y estos son los independientes mayores. ¿Listo? Los condicionales entonces ya son esos que ya definitivamente ya nos dicen, hey, aquí hay un problema. Entonces triglicéridos séricos elevados, partículas pequeñas densas de LDL, resistencia a la insulina por hiperinsulinemia, elevación de los leucocitos, entonces ahí puede haber una infección o los hematrocitos, hay una deshidratación o por consiguiente un aumento de los glóbulos rojos. El estado estrogénico, cáncer de mama, en el caso de nosotras, las mujeres que tenemos un poco más de este problema debido a la carga hormonal que tenemos, deficiencia de vitaminas antioxidantes, infecciones por clamidia, hisoplos vasculares y deficiencia de pulsos. Estos son los riesgos condicionales que ya nos llevan a una predisposición pues, de sufrir una enfermedad cardiovascular. ¿Listo? Acá les quiero pedir el favor, vamos a ver un video sobre qué es el colesterol, entonces me ayudan por favor a colocarlo. Es un video en el cual nosotros vamos a tener un poco de claridad de qué es el colesterol y cuál es el colesterol malo y cuál es el colesterol bueno. Entonces me permiten un momento, ya lo van a colocar. ¿El colesterol y por qué se produce? Doctor, el colesterol depende de lo que comamos y del ejercicio que hagamos. ¿Es saludable tener el colesterol bueno alto y el malo bajo? El colesterol en sí es un factor de riesgo para que se produzcan eventos cardiovasculares, ya sean infartos, ya sean ictus, pero entran dentro o se encuadran dentro de otros elementos que también se suman al riesgo cardiovascular, como es la hipertensión, como es el tabaco, como puede ser la diabetes, etc. El colesterol del malo es aquella grasa que se pega a la arteria y que llega a formar verdaderos tapones. Esos tapones pueden provocar a la larga que se produzcan eventos cardiovasculares, como por ejemplo puede ser un infarto. El colesterol del bueno es el colesterol que no se agrega a la arteria, que no se pega a la arteria. Pero el colesterol en sí es necesario para la vida, es una molécula más que sirve para formar las fundas, por ejemplo, de los nervios, para la transmisión nerviosa, pero es necesario que sea bueno hasta un determinado nivel. El colesterol interviene un 20% la dieta y la actividad física. Si una persona tiene 250 de colesterol, si empieza a hacer actividad física y además modifica su dieta, a las 8 semanas, a las 12 semanas, esa cifra puede haber variado en un 20%, pasaría de 250 a aproximadamente 200. Siempre tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener 12 horas de ayuno antes de hacernos la cifra de colesterol al día siguiente. También hay una serie de productos que son determinados tipos de lácteos, yogures y demás. Bueno, realmente algunos sirven para que nuestro nivel de colesterol, digámosle de alguna manera, no aumente, entre otras cosas, porque si lo sustituimos por lo que es un lácteo de otro tipo, nos evita el aporte graso que nosotros estábamos tomando de otra manera. Hay otros productos naturales, como puede ser la lecitina de soja, que sí que tiene estudios para la disminución de la cifra de colesterol, pero evidentemente cuando hay una hipercolesterolemia, cuando hay un colesterol alto por herencia familiar, que es gran parte... Listo, muchachos. Ahí todos escucharon, entendieron el video de qué es el colesterol. Sí, sí, quedó claro. Ok. Listo, muchachos. Esa era la idea de que tuvieran como esa claridad de por qué es importante el colesterol, pero siempre y cuando sea bueno, hasta ciertos límites. Entonces, bajando las cantidades de grasa, haciendo ejercicio, podemos llegar, si llegamos a presentar niveles altos, poder llegar a esos niveles óptimos. Listo. Ahí todos ven mi presentación, ¿verdad? Sí, señora. Ok. Señora. Ok.
bueno, acá tenemos la anatomía del corazón, entonces básicamente lo que se ve afectado por el tema del colesterol alto son las arterias. Entonces acá tenemos la arteria coronaria derecha, la aorta, arteria coronaria izquierda, la arteria circunfleja, arteria descendente anterior izquierda. Digamos, estos son las arterias que se ven afectadas cuando el colesterol empieza a hacer de las suyas y empieza a formar esas capas y por consiguiente el flujo de sangre se ve afectado. Entonces, normalmente esas son las que se ven afectadas. Ahorita vamos a mirar cómo un corazón, como una arteria que está con un taponamiento puede hacer que el corazón empiece a sufrir una necrosis y por consiguiente llevar al paciente o a la persona a un infarto. Entonces, ahora vamos a ver un video de cómo se produce un infarto para tener un poco de claridad lo que les estoy explicando acá, el tema de lo que influye el colesterol en las arterias y cómo se llega a producir. Entonces, permítanme un momento, por favor me ayudan a colocar el video de cómo se produce un infarto. El corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular. Es un músculo que late y bombea sangre al resto del cuerpo en forma continua. Las coronarias suministran al corazón el oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar eficazmente. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y otras sustancias circulan libremente hacia el corazón y otras partes del cuerpo. En una persona sana, las paredes de las arterias son lisas y de un grosor uniforme. Sin embargo, con el tiempo, un nivel alto de colesterol circulante puede generar la acumulación de depósitos grasos denominados placas. A medida que la placa se deposita, la arteria se endurece, se estrecha y pierde flexibilidad. Esto causa una enfermedad denominada aterosclerosis. Cuando la aterosclerosis se desarrolla en las coronarias, la enfermedad se denomina enfermedad coronaria o CAD. Si la irrigación sanguínea se interrumpe seriamente, puede provocar un infarto de miocardio. Infarto de miocardio, o MI, es otro término con el que se denomina el ataque cardíaco. Si la obstrucción de una coronaria supera el 90%, el riesgo de padecer un ataque cardíaco aumenta, y es prácticamente un hecho cuando la placa obstruye completamente la arteria. Otra forma en que la CAD puede incrementar el riesgo de un MI es al desarrollar un coágulo. Frecuentemente se puede producir una fisura en el lugar donde se deposita la placa. Cuando esto ocurre, la sangre puede coagularse o coaglutinarse en el lugar de la fisura, o bien puede desarrollarse un coágulo denominado trombo, capaz de crecer hasta obstruir completamente la irrigación sanguínea. El alcance del daño producido por un MI depende de la gravedad y la ubicación de la obstrucción y la rapidez con la que se reciba el tratamiento médico. Afortunadamente, existen diversas maneras de prevenir la aterosclerosis y disminuir el riesgo de ataque cardíaco. Listo, muchachos. Entonces, ese era el video. ¿Todos lo vieron? ¿Lo lograron entender? Sí, señora. Ok, gracias. Bueno, muchachos, esa era como la explicación con respecto a qué sucede con respecto cuando nosotros no nos cuidamos y cuando tenemos como tal una situación de estas de paro cardiorrespiratorio. El corazón es el órgano principal. Permítame un momento. Permítame un momento, por favor. Listo. Bueno, entonces acá tenemos el tema de la enfermedad cardiovascular. Entonces, como nos decía en el video, hay un coágulo de sangre que es el que se forma y por consiguiente, cuando hay una placa de colesterol muy avanzada, este coágulo llega y hace un taponamiento, lo que
ocasiona el paro cardiorrespiratorio. Acá tenemos en imagen el músculo enfermo, que es el que empieza a tener necrosis y muerte debido a que no hay irrigación sanguínea ni oxigenación. Entonces pasa que la persona empieza a sentir ese dolor, como que varios días hay con el dolor en el pecho, como con esa angina, como que no se halla con dolor en la espalda. Entonces ya son algunos de los síntomas que podemos llegar a presentar y que nos puede indicar que es una persona que puede estar en días de presentar un paro cardiorrespiratorio. Acá tenemos el músculo sano y las arterias coronarias, que son muy importantes en el cuerpo como tal del corazón. El corazón es un músculo. Sí, señora. ¿Estás compartiendo algo de pantalla? Sí, señora. Que no vemos. Perfecto, permítame un momento. Gracias. Claro que sí. ¿Ahí ya todos la ven? No, señora. Permítame un momento. Ya le estoy colocando nuevamente para ver. Bueno, entonces estaba aquí en esta presentación. Ahí ya la logran ver, ¿cierto? Sí, señora, claro. Donde les estaba explicando todo el tema de la enfermedad cardiovascular y donde el coágulo se formaba y cuando hay la placa, pues forman realmente ya el paro cardiorrespiratorio. Acá les tengo la fisiopatología de las arterias coronarias. Entonces acá tenemos una arteria normal y acá es cuando ya al lado derecho de su pantalla es cuando ya se empieza a formar. Entonces empiezan a pegarse en esas partículas ya de colesterol y como tal empiezan a obstruir y ya se vuelven a empezar a volver un poco más estrecho el paso de la sangre por la arteria. Acá tenemos las partículas de colesterol cuando empiezan a pasar. Acá ya se empiezan a depositar, empiezan a formar un bulldog, como es como agrandando como tal esa parte donde se empezaron a depositar y por consiguiente por la formación de la placa de arteriosclerosis. Entonces esto es lo que finalmente sucede con nuestras arterias cuando no llevamos un hábito de vida saludable. El colesterol nos produce colesterol, diabetes, tabaco, hipertensión, obesidad. Todos estos son las situaciones que nos pueden llegar a presentar, nos pueden llevar a que la arteria pues, tome esta forma a futuro. Entonces es una arteria completamente obstruida. ¿Cómo se da la arteriosclerosis? Entonces viene el desarrollo de la placa, que es la que les mostraba hace rato, que se llama de aretoma. Es como el colesterol como tal pegado a la pared de la arteria. Luego viene una ruptura de la placa que se puede romper adicionalmente, que queda pegada, se puede romper y llevar como ese trozo hacia otro lugar y puede encontrar una parte de la arteria un poco más estrecha y si la partícula que se rompió como tal de la placa, pues es muy grande, por consiguiente va a volver a formarse una trombosis y un evento agudo coronario. Entonces es una situación un poco difícil porque la persona va a entrar en estado de inconsciencia, puede quedar en una situación un poco difícil. Ya vamos a ver cuáles son esas consecuencias después de que una persona sufre un evento cerebrovascular o ACV. Entonces acá tenemos la hipertensión arterial, como les decía al inicio, es importante que también llevemos un control de ella, porque por ejemplo, si encontramos una tensión arterial mayor de 140/90, la mortalidad puede aumentar, el infarto al miocardio aumenta un 27% y el ictus cerebral un 42%. El ictus es el mismo ACV, evento cerebrovascular. Acá tenemos que si nosotros tenemos un tratamiento eficaz contra la hipertensión arterial, tenemos un tratamiento y por consiguiente estamos haciendo unos controles periódicos de cómo está como tal el nivel, entonces encontramos que si está por debajo de los 140/90, vamos a tener la mortalidad, va a disminuir un 21%, las enfermedades coronarias un 14% y el ictus un 40%. Entonces es mucho lo que podemos ganar en el momento de que nosotros somos conscientes de que, por ejemplo, tenemos esta situación de hipertensión y la controlamos a tiempo.
Acá tenemos el tema de la diabetes mellitus, entonces el riesgo de complicaciones cerebrovasculares son 3 a 5 veces más. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes? Crónicas como tal, viene ceguera, enfermedad renal, daño neurológico, amputaciones, porque definitivamente ya el tema de cicatrización es más lento y se llegan a complicar. Entonces, por consiguiente, a la persona ya le deben hacer una amputación, enfermedad cardiovascular, derrame cerebral o infarto y pérdida de la circulación sanguínea. Entonces, estas son las complicaciones que podemos llegar a tener si no controlamos, por ejemplo, este tema de la diabetes. También es algo muy importante llevar ese control, estar haciendo unos exámenes periódicos, y si tenemos un familiar, nuestra madre, nuestro padre, un hermano que tenga ya una enfermedad de este tipo, pues nosotros posiblemente lo más probable es que lleguemos por tema hereditario a tener estas complicaciones. Entonces, por ese motivo también es importante hacer el seguimiento. El colesterol, entonces el colesterol aumenta el 10%, del 20 al 30% los eventos cerebrovasculares. Si nosotros tenemos un tratamiento eficaz, bajamos las grasas, bajamos lo que son harinas, hacemos ejercicios, somos conscientes de lo que está sucediendo, un tratamiento a 5 años puede bajar un 25% los eventos cerebrovasculares. Es un tratamiento que no es que ya de un día a otro ya me curé, ya estoy bien. Es un proceso que conjuga con la alimentación, con hacer ejercicios, ser conscientes de lo que está sucediendo. La obesidad es muy importante. Ahorita vamos a ver el índice de masa corporal. Si nosotros estamos un poquito pasados de peso, pues es importante hacer ese seguimiento de acuerdo pues a nuestra estatura. Si depende de la estatura que tengamos, debemos tener un peso corporal. Entonces, si nos pasamos de ahí, debemos hacer como ese alto en el camino para que de esta manera pues podamos pues actuar a tiempo. ¿Qué es una muerte súbita? La muerte súbita es la muerte en aparente estado de salud. Entonces podemos ver la persona que de pronto no es ni gordita, pero de pronto lleva unos niveles, consume comida chatarra, de pronto no hace ejercicio, tiene un estrés muy alto y de un momento a otro un paro cardiorrespiratorio. Ay, pero se veía sano, ¿no? Pero de pronto tenía unos malos hábitos alimenticios. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en los países desarrollados. Se estima que la mitad de los casos de deceso se producen de forma súbita e inesperada, una mortalidad de 2 por 1000 habitantes. Entonces, eso requiere decir la muerte súbita, el famoso infarto. Acá les quiero mostrar las 10 principales causas de muerte en el 2016 según la Organización Mundial de la Salud, y acá vemos un dato curioso, que es que las enfermedades isquémicas del corazón y el infarto están como primero y segundo lugar. Son las que más producen muertes en el mundo debido pues a todo, como les comento, hoy en día el tema de la industrialización de la comida, el tema del sedentarismo, del estrés con el que vivimos a diario, ha llevado a que estas dos enfermedades de las cuales estamos hablando hoy y que son consecuencias de la enfermedad cardiovascular, pues tengan más potencial de muertes en el mundo. Luego sigue la enfermedad pulmonar obstructiva, infecciones de las vías respiratorias, enfermedades del Alzheimer y otras, tráquea, bronquios, y así sucesivamente tenemos otro tipo de enfermedades. Pero en primero y segundo lugar tenemos las enfermedades isquémicas del corazón. Esto es a nivel mundial. Vamos a ver a nivel aquí Colombia. Acá a nivel Colombia tenemos como primer causa de muerte la enfermedad isquémica cardíaca. Esto se sacó del Ministerio de Salud, esa información, y de segundo lugar está la violencia interpersonal acá en Colombia. Por consiguiente, de tercer lugar tenemos el accidente cerebrovascular ACV. Entonces acá podemos encontrar que son enfermedades que a veces no las vemos, como les comentaba al inicio, son silenciosas, porque realmente cuando ya vemos ya el efecto es cuando ya presentamos el paro cardiorrespiratorio, el infarto, ya cuando tenemos la obesidad, cuando ya tenemos una diabetes, cuando ya tenemos una hipertensión alta. Acá tenemos por años, desde 1998 hasta el 2011, esta es fuente del DANE, donde nos decían que las muertes por enfermedad cardiovascular estaban en 37.865. Al 2011 aumentaron a 49.642, es decir, casi 12.000 muertes más de lo que había presentado inicialmente en el censo. Entonces,
ahí nos damos cuenta que es algo serio, que es algo que debemos tener precaución, y por este motivo en nuestras organizaciones estamos haciendo este tipo de charlas, capacitaciones, para que tomemos un poco conciencia de que esto es algo grave en cuanto a la salud pública. Bueno, acá les quiero mostrar lo del tema de la arteria, una arteria bloqueada. Acá tenemos como tal el colesterol que se pega a la arteria y el daño muscular. Así se ve un corazón cuando ya tenía un daño muscular ya producido porque ya hay un taponamiento de la arteria. Muchachos, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Están escuchando bien? ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, continuamos. ¿Cómo prevenimos el ataque cardíaco? Con una actividad física, unos 30 minutos al día, 5 días a la semana, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas. No solo puede ser deporte, también caminar, un ritmo rápido o hacer tareas domésticas. Entonces podemos cambiar de pronto la rutina de ir a trotar con aeróbicos en nuestro hogar, que también son muy buenos y nos ayudan también a quemar calorías, que son importantes no dejarlas acumular en nuestro organismo si llevamos una dieta un poco alta en calorías, y también es importante saber qué estamos consumiendo día a día. Ahorita más adelante vamos a mirar algunos alimentos que consumimos a diario y vamos a mirar cuántas calorías tienen y cuánta actividad física necesitamos para quemarlas. Mejorar la alimentación, la ingesta elevada de sal y grasas saturadas y trans eleva la presión arterial, obstruye las arterias y aumenta el riesgo de sufrir un infarto cardíaco. Prefiere las frutas, vegetales y los vegetales frescos. Entonces es muy importante que si ahorita que estamos de pronto desde casa y tengamos como esa sana alimentación, compremos más frutas, más vegetales frescos y podamos nosotros mismos preparar nuestros alimentos y cuidarnos un poco más ya que estamos en esta época. Adicionalmente, si estamos en la oficina, también preferir llevar nuestras frutas de mano, frutos secos, para que de esta manera de pronto en nuestras, entre comillas, podamos picar esta serie de alimentos y que no debe ser de pronto la empanadita con la gaseosita, no, es que son las 11, entonces vamos a comernos ahí un pastelito. Entonces evitar de pronto ese tipo de alimentos entre las comidas. Dejar de fumar, dejar este mal hábito podría reducir un 50% de riesgo de padecer una enfermedad coronaria. Imagínense el porcentaje que tenemos, un 50% es mucho en comparación pues a lo que está produciendo como tal el cigarrillo en nuestro cuerpo. Consulta médica, entonces controle la presión arterial, los niveles de colesterol y la glucosa, el peso y el índice de masa corporal. Así evitará algún riesgo cardiovascular. Entonces, muy importante cada 6 meses hacernos estos chequeos, así de pronto nos sintamos bien, ¿no? Es que no me duele absolutamente nada, pero es importante que nosotros vayamos al médico, le digamos, doctor, necesito que haga unos exámenes de chequeo, necesito mirar cómo está mi sangre, cómo estoy de colesterol, cómo están mis niveles de glucosa, cómo está mi tensión arterial. Para eso estamos pagando un seguro, para que de esta manera nosotros nos cuidemos y también pues seamos conscientes de que si estamos pagando un servicio, pues también recibamos de él los beneficios. Disminuye el estrés, deja al lado las tensiones y preocupaciones y lleva una vida sana. Como les comentaba, el estrés es muy dañino para la salud, es algo silencioso que a veces lo vemos como algo normal. Sí, estoy estresado, normal, yo todos los días ando estresado, pero realmente, ¿qué nos está produciendo en nuestro cuerpo? ¿Qué nos está causando en nuestro corazón, en nuestras arterias, en nuestro sistema digestivo? Entonces, todo se ve afectado. Bueno, acá les quiero mostrar esta imagen que es después de que una persona sufre un infarto, el tiempo de supervivencia que tiene. Entonces, aproximadamente son 9 minutos, máximo 10. Ese es el tiempo que una persona tiene cuando sufre un evento cerebrovascular. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro corazón estaba bombeando sangre, oxigenación, irrigación a todas nuestras partes del cuerpo, en especial nuestro cerebro. ¿Qué pasa si él deja de recibir oxigenación? Llega a un punto donde definitivamente ya deja de recibir esa oxigenación y empiezan esas células nerviosas a morir. Por consiguiente, la persona va a quedar en un estado vegetativo si no se hace una atención rápida, por ejemplo, el tema de RCP, y va a llegar a presentar pues múltiples consecuencias a futuro si no se llega a un centro asistencial o si, por ejemplo, dependiendo del lugar, pues no se activó, al menos con RCP, un poco de irrigación y oxigenación hacia su cerebro. Entonces, los primeros 5 minutos son vitales
es allí donde después de este tiempo las células nerviosas empiezan a morir. Entonces, por eso es importante que nosotros nos cuidemos, porque realmente depende, no sabemos en qué lugar nos pueda llegar a tomar esta enfermedad y en qué momento nos podamos llegar a tener un paro cardíaco, y no sabemos quiénes van a estar a nuestro alrededor para que nos ayuden. Entonces, acá como un poco de conciencia con respecto al tiempo de supervivencia que tendríamos en caso de sufrir un paro. Muchachos, hasta acá escuchan bien. ¿Alguna duda, pregunta? Recuerden, muchachos, bueno, en el link está va a estar una encuesta de satisfacción que se va a realizar al final de la capacitación, y va a haber una evaluación de 3 preguntas muy fáciles de este tema para que quede como la evidencia de nuestra capacitación. Entonces, la invitación es que nos colaboren con estos 2 links. Bueno, ¿cómo se origina el infarto? Entonces, el color violeta representa el daño y la necrosis del tejido cardíaco. Entonces, acá tenemos como tal el músculo que ya se está viendo afectado, y acá en la imagen vemos esa placa con coágulo agudo en la arteria, la cual está bloqueando el flujo de sangre y el oxígeno hacia el corazón. Entonces, esa es la forma como se originaría el paro cardíaco, como lo veríamos desde las imágenes. Acá tenemos cuáles son los síntomas del ataque cardíaco: dolor en el pecho, molestias en el hombro izquierdo, molestias en la mandíbula y en la espalda. Hay personas que dicen, no, solamente me empezó un dolor de espalda terrible y de una vez fue el paro cardíaco, el infarto. Falta de aliento, vómito y náuseas, mareo y desmayo, sudoración fría y palidez. Estos son algunos de los síntomas de un ataque cardíaco. Ahora vamos a ver cuáles otras situaciones se nos pueden llegar a presentar. Tenemos el derrame isquémico y el derrame hemorrágico. Tengo 2 imágenes. En una tenemos un color azul, más o menos azul, y en el otro tenemos como una ruptura. Yo les quiero preguntar acá a los participantes, por ejemplo, a don Luis José Espejo, ¿qué diferencia usted ve en estas 2 imágenes? Don Luis, ¿está por ahí? Sí, hola, perdón. Sí, señor. ¿Qué diferencias usted ve en estas 2 imágenes? La irrigación. Pues en la izquierda, por la isquemia no hay irrigación, y en la derecha pues es una afección de alguno de los vasos sanguíneos que impide la llegada de la sangre, pero pues sí hay sangre circulando. Bueno, gracias. Bueno, acá vemos 2 imágenes, entonces acá lo que nos decía el compañero, pues no hay circulación, hay un taponamiento, por consiguiente esa parte del cerebro puede morir y por consiguiente tener afectaciones al paciente. Y acá tenemos lo contrario, es decir, hubo una ruptura, por consiguiente hubo un sangrado interno y también empezó a afectar parte de la parte interna del cerebro. Entonces, los 2 son difíciles. Es importante pues hacer un control, digamos, en el tema hemorrágico rápido y también el isquémico, para que de esta manera pues la persona no quede con consecuencias a futuro. Acá tenemos la imagen un poco más específica. Tenemos el ataque cerebral hemorrágico, donde hay la ruptura y por consiguiente empieza a inundar algunas partes del cerebro. Acá tenemos el ataque cerebral isquémico, donde pues definitivamente hay un coágulo que bloquea y la zona del cerebro, y esta parte empieza a morir, empieza a tornar un color de necrosis, un color negro. Acá vemos algunas situaciones que se pueden llegar a presentar, entonces el párpado caído, problemas en el habla, dolor muy fuerte a nivel de cabeza, y esos serían algunos de los síntomas. Acá tenemos la mayor causa en los adultos, que son, por ejemplo, los hemorrágicos, tienen un 80% más, y el 20% son los isquémicos. Digamos, estos son los porcentajes de estos accidentes que se pueden llegar a presentar. Como les he dicho, entonces acá tenemos el ictus hemorrágico, que es la ruptura de la arteria, y el ictus isquémico, un trombo ocluye las arterias. Entonces acá le dicen ictus, o también se le dice ataque cerebrovascular o derrame isquémico. Entonces, si lo escuchan de esa manera, es lo mismo. Síntomas del edema cerebral, entonces dolor de cabeza intenso, convulsiones, somnolencia, náuseas,
dolor o rigidez en el cuello, alteraciones de la visión, vamos a tener dificultad para el habla, parálisis facial, parálisis o adormecimiento de los brazos o las piernas, dolor de cabeza, dificultad para ver en uno o los dos ojos, alteraciones al caminar. Entonces, si vemos una persona con alguna de estas condiciones que de pronto dices que no puedo ver y empieza a verse el músculo facial un poco caído, el párpado caído y con mucho dolor, no puede hablar, entonces es un paciente que está sufriendo un ictus o un derrame cerebral. Entonces, es un paciente que se debe trasladar lo más rápido posible a un centro asistencial, porque para esto, primeros auxilios como tal, es decir, voy a hacer una maniobra para evitar, pues es un poco complejo. Realmente esto es de temas intrahospitalarios. Entonces, muy, muy importante. De pronto, si tenemos adormecimiento de las extremidades, y de pronto sin ninguna causa, también es importante que lo revisemos con nuestro médico. Acá tenemos un corazón que recién infartado, entonces se ve la parte un poco necrótica. Entonces, esta es la forma como el corazón quedaría después de un infarto, queda como recogido, como contraído. Bueno, ¿cuál es la dieta saludable que se recomienda? Frutas y verduras, alimentos ricos en proteínas, las carnes deben ser magras, evitar pues que tengan grasas, la leche descremada, las grasas que sean vegetales, no tanto de animales, harinas, bajas cantidades pues de harina, azúcares también en bajas cantidades y leguminosas. Esto es como la dieta saludable que se recomienda, todos en porciones adecuadas, no que de pronto consuma muchas harinas y pocas verduras, entonces que todo debe ser un equilibrio. Bueno, muchachos, acá tenemos una tarea que les quería pedir el favor de que le hiciéramos, que es medir nuestro índice de masa corporal. ¿Cómo se mide el índice de masa corporal? Entonces tenemos la fórmula que es peso, entonces ¿cuánto pesamos? No sé, 64 kilos. ¿Cuánto es nuestra estatura? Entonces, por ejemplo, 1,65. Entonces la vamos a multiplicar, esa estatura, 1,65 lo vamos a multiplicar por 2 y ese valor lo vamos a dividir por el peso. Eso nos da nuestra índice de masa muscular. Si de pronto nos da menor a 18.5, entonces estamos con bajo peso. Si de pronto estamos entre 18.5 y 24.9, estamos en un índice de masa normal. Pero si ya empezamos a sobrepasarlos de 25 a 29.9, es decir, estamos en sobrepeso. Me gustaría que todos tomáramos nuestra calculadora e hiciéramos este ejercicio en el cual vamos a hacer peso dividido sobre estatura al cuadrado. Entonces, no necesariamente tienen que decir cuánto es un índice de masa, simplemente es para que ustedes como que observen y miremos en qué índice estamos para de esta manera pues podamos tomar medidas en el asunto. Entonces me van a decir, solamente estoy en el normal, no, estoy como sobrepeso. La estatura se multiplica por 2, ¿cierto? Sí, por 2. Perdón, es diferente multiplicar la estatura por 2 a multiplicar la estatura por la estatura. Es estatura al cuadrado. Ah, al cuadrado. Ah, listo, muchas gracias. Listo, muchachos, ¿cómo les dio ese índice de masa corporal? ¿En qué rango están? ¿Bajo, normal, sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2? Entre 18.5 y 24.9. Muy bien, entonces está con un índice de masa normal. ¿Quién más de pronto ya tiene un resultado? Entre 25 y 29. Bueno, ya tenemos que empezar a mirar nuestro índice de masa corporal haciendo una dieta
rica en frutas y verduras, ya después con las indicaciones que nos dé nuestro nutricionista y de pronto colocando un poco más de ejercicio a nuestro diario vivir. Entonces, como recomendación. Bueno, muchachos, esa era como nuestra actividad para que de esta manera pues tuviéramos como este punto clave que por acá Javier Laverde nos dice que tiene el índice de masa corporal normal, muy bien, importante mantenerlo allí. Entonces, recomendación que sigamos esta fórmula para que de esta manera pues estemos al día con nuestro peso. Bueno, acá tenemos la relación de cantidad de azúcar que consumimos en bebidas. Entonces, acá tengo productos que encontramos en el mercado que son muy ricos al paladar, pero realmente cuánto azúcar estamos tomando. Acá tenemos un producto el cual nos dicen que tiene antioxidantes, que es mejor que la gaseosa, pero realmente la diferencia entre azúcar y uno y el otro pues no es mucho. Nos venden productos que son 90-80% de fruta natural, no tienen conservantes, no tienen colorantes, insaborizantes, mejor dicho, nos venden como si fuera el último producto, como el famoso Frutiño, con 5 vitaminas y mejor dicho, el último, y realmente es un refresco con saborizante, colorante, y pues todo lo que tenga que ver con conservantes. Entonces realmente es importante que veamos qué nos estamos tomando. Acá tenemos esta primera bebida que es muy rica, pero realmente ¿qué tal si nos tomamos 2 de estas al día o 3? Entonces, ¿cuánto azúcar estamos echando a nuestro cuerpo? Y si nosotros no hacemos una dieta, pues como tal, una dieta o no llevamos un ejercicio adecuado, pues posiblemente lleguemos a niveles de azúcar avanzado y pues como tal un índice de masa corporal súper elevado. Acá tenemos unos alimentos que son muy ricos al paladar. Tenemos una hamburguesa, 486 calorías. ¿Cuántos minutos tenemos que correr para quemar esas 486? Entonces tenemos que correr 49 minutos. Tenemos acá unos ricos croquetas con una salsa, 256 calorías y tenemos que correr 26 minutos. La pizza, 310 calorías, correr 31 minutos. Un helado muy rico, pero tiene 273 calorías y debemos correr 28 minutos. Acá tenemos como una crema, igual un batido, 285 calorías. Señora. Como una malteada, parece. Sí, como una malteada, efectivamente. Tiene 285 calorías y por consiguiente tenemos que correr 29 minutos. Acá tenemos como unas alitas de pollo como gratinadas, 159 calorías y 16 minutos corriendo. Y por último tenemos una bebida gaseosa, 140 calorías y tenemos que correr 14 minutos para quemar esas calorías. Entonces, si por ejemplo este alimento lo consumimos en la mañana, lo que es la hamburguesa, y por la tarde otra vez nos comemos otra hamburguesa y resulta que no corrimos ni siquiera 10 minutos, entonces resulta que esas calorías se van acumulando y por consiguiente se vuelven en triglicéridos, colesterol, índice de masa corporal elevado, nos empezamos a engordar de la cintura, entonces empezamos a tener un poquito más de niveles como tal de grasa corporal. Entonces, muchachos, esta es como una imagen que les quería mostrar en cuanto a bebidas y algunos alimentos. Y por último, les quiero recomendar el tema, la importancia de las pausas activas en la organización. Si estamos trabajando desde casa, también las debemos hacer, porque a veces nos sentamos 8 horas en un computador y no nos levantamos de ahí. ¿Y qué pasa? Empezamos a tener a futuro túnel de carpo, niveles, dolores musculares de espalda baja, problemas circulatorios. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Previene alteraciones psicofísicas causadas por la fatiga visual y mental, potencializamos el funcionamiento cerebral, incrementamos la productividad y rendimiento laboral. A veces nos damos cuenta que a veces estamos haciendo un informe súper largo, un poco exhaustivo, nos levantamos un momento, hacemos una pausa activa, un estiramiento, llegamos, nos sentamos al frente del computador y como que todo fluye. Entonces, es importante que hagamos estas pausas activas, así sea en nuestra casa, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, 12 al día mínimo, para que de esta manera hagamos estiramiento y también nuestro cerebro, nuestros ojos también descansen. Disminuye el estrés laboral y físico, aumenta la armonía laboral, alivia esas tensiones laborales producidas por posturas inadecuadas y la rutina laboral. Aumenta el rendimiento en el puesto de trabajo,
Entonces, estas son las recomendaciones o, bueno, la importancia de realizar pausas activas y sus beneficios. Es la recomendación que asistemos desde casa, los hagamos también. Acá como última medida les quería comentar, en caso de que una persona sufra un desmayo y que aparentemente sea una ACV, es recomendable colocarlo siempre en posición de seguridad mientras llega el organismo de socorro, porque de esta manera evitamos que esta persona pueda broncoaspirar por saliva y de esta manera pues la respiración sea un poco más fácil. ¿Listo? Listo, muchachos. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, entonces vamos a jugar nuestra ruleta como último, como ya ejercicio final para mirar qué tan efectiva fue la capacitación. Bueno, muchachos, entonces yo voy a preguntar así al azar. Por ejemplo, acá le vamos a preguntar a María Claudia Vaquero. La idea de la ruleta, ¿cuál es? Vamos a tener 10 preguntas, aquí las vamos a tener, 10 preguntas. Acá están nuestras 10 preguntas. Luego vamos a tener aquí una ruleta. La idea es que yo presiono el botón, va a girar la ruleta. En este caso, María Claudia nos va a decir en qué momento va a parar. Por ejemplo, si paró en la pregunta 8, nos vamos a la pregunta 8 y ella nos va a responder esa pregunta. Esas son las indicaciones del juego. Entonces, vamos a iniciar. Por ahí está María Claudia. Bueno, María Claudia nos dice que no tiene audio, entonces vamos con otro participante. Michelle Alejandra Ávila. Michelle, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Listo. Voy a hacer girar la ruleta, me dice en qué momento pare. Ya. Listo, tenemos la pregunta. Esta es la pregunta 1. ¿Qué es la enfermedad cardiovascular? Es una afección cardíaca que se manifiesta mediante los vasos sanguíneos. Eso es. Bueno, vamos a mirar acá la respuesta. Dice, es una afección cardíaca que se manifiesta mediante los vasos sanguíneos, enfermos, problemas estructurales y coágulos sanguíneos. Muy bien. Vamos a la ruleta nuevamente. Y vamos a buscar por acá con otro participante, por ejemplo, Diego Fernando Martínez. Me dice en qué momento pare. Diego, ¿está por ahí? Sí, señora. Listo, me dice en qué momento pare. Para. Pregunta 7. Vamos a la pregunta número 7 y nos dice, ¿qué es un derrame isquémico y hemorrágico? ¿Qué es un derrame isquémico y hemorrágico? ¿Es cuando una parte del cerebro se detiene por un tiempo? Más o menos. Vamos a mirar la respuesta. Dice, el isquémico es un coágulo y el hemorrágico es el sangrado. Entonces, como les comentaba, viene el coágulo, es isquémico y hace como tal obstrucción y no pasa irrigación sanguínea. Y el hemorrágico es cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo. Esa es la diferencia. ¿Listo? Volvemos a nuestra ruleta. Entonces, ¿quién más me ayuda por acá?
Entonces, a Edwin Urrea, por favor, me indica en qué momento pare. Edwin está por ahí. Bueno, Edwin no parece que no está. Vamos a pedirle a Javier Camilo Díaz. Sí, señora. Bueno, me indica a qué horas pare. Firme. Ya. Listo. Pregunta 6. Vamos a la pregunta número 6. Dice, ¿cómo prevenir el ataque cardíaco? Bueno, tener buenos hábitos alimenticios. Sí. Y realizar ejercicio. Muy bien, vamos a mirar la respuesta. Comer sano, realizar ejercicio, dejar de fumar, visitar al médico y disminuir el estrés. Muy bien. Faltaron algunas, pero bien. Y vamos a hacer la última. Le vamos a pedir aquí el favor a John Katama. John Katama está por ahí. John no está. Entonces, a Marjorie Melo. Marjorie está por ahí. Sí, ¿me escuchas? Sí, señora. Entonces ya voy a hacer girar la roleta. Me dice en qué momento pare. Bueno. Ya. Pregunta 8. ¿Cómo se mide el índice de masa corporal? Es el peso Sí. Sobre la estatura al cuadrado. Por 2. Por 2, sí. Sí, señora. Muy bien. Índice de masa, kilogramos de estatura. Pues metro cuadrado, pero realmente cuando lo formulamos como metro cuadrado, es diferente a multiplicarlo por 2. Entonces, lo que nos decía el compañero, efectivamente. Entonces, siempre es por 2. Por 2. Sí, señora. Listo, muchachos. Entonces, este era nuestro juego del día de hoy. Era nuestra capacitación, nuestro juego final. Espero pues haya sido de su agrado pues la capacitación en cuanto a enfermedades cardiovasculares. Espero de pronto encontrarnos en otra capacitación. Muchas gracias por la participación y no olviden contestar las 2 encuestas, una de las 3 preguntas como evaluación y la encuesta de satisfacción de la capacitación. Una feliz tarde a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.